El juego permite a niñas, niños y adolescentes echar a volar su imaginación, socializar, explorar su entorno, ser creativos y aprender valores como la colaboración, tolerancia, respeto y paciencia. En etapas tempranas, además, es fundamental para el desarrollo motriz y el equilibrio. El juego es diversión y también aprendizaje, por lo que es importante elegir juguetes acordes con los intereses, la edad y las necesidades específicas de cada niño, niña y adolescente. Además, es importante considerar factores como la seguridad, la calidad y el entorno del juego para escoger la mejor opción si vamos a regalar un juguete durante estas festividades. ¿Qué factores se deben tomar en cuenta al momento de elegir un juguete? ¿Cómo identificar los intereses del niño o la niña? ¿Cómo conciliar los clásicos juguetes con los tecnológicos? ¿Cómo elegir juegos que fomenten la interacción en familia? Hoy, quédate con nosotros en Diálogos en Confianza porque hablaremos de los juegos y de los juguetes, de su importancia en el desarrollo de las personas y de las estrategias que podemos seguir para regalar juguetes adecuados y seguros. Muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Leticia Carvajal, bienvenidos a Diálogos en Confianza, martes de familia y este tema que usted, pues ya le dimos un adelanto, cómo elegir los juguetes en esta temporada. Qué importante realmente ponernos a reflexionar qué es lo que van a recibir nuestros niños y en qué forma les van a ayudar. Bueno, pues vamos a hablarlo, ojalá nos escriban. También es bonito recordar qué jugábamos nosotros, con qué juguetes nos divertíamos. Bueno, todo esto lo vamos a platicar. Oiga, ¿y por qué no acercarlos a los hijos en esta época? También a veces se piensa que pues ya entre toda la tecnología y todos los juegos que hay no les van a llamar la atención, pero bueno, podríamos hacer el intento y estoy segura que se van a llevar una grata sorpresa. Quiero saludar y agradecerle a Jimena Raya, que estará junto con Lía Vadillo en la interpretación en lengua de señas mexicana. Qué gusto saludarte, Jimena. Y también quiero saludar con muchísimo gusto a Azucena Celis, que me acompaña como siempre. Y bueno, pues gracias por estar aquí, Azu. Ya lista con los comentarios. Hola, Leti. Sí, así es. Estamos aquí ya listas para conducir este programa con este temazo de los juguetes, porque justo como decía Leti, qué importante es saber y conocer las características lúdicas de un juguete para las edades de las diferentes etapas de los hijos. Así es que ya sabes, si tiene dudas, si quiere saber algo específico de la edad de su niño, qué pues habilidades se tienen que desarrollar de acuerdo a sus edades, aquí están los especialistas. Así es que ya sabe, a través de Facebook, a través de X, antes Twitter, a través de YouTube, usted puede hacer todas sus preguntas y también nos puede compartir qué juguetes les han funcionado o ha notado que les han funcionado a sus hijos o a ustedes cuando eran niños. Y también, por favor, llámenos a través del 55 51 66 40 00. Y bueno, aquí estamos listos con todas las comunicaciones abiertas, Leti. Así es, vamos a estar en todas estas plataformas que tú muy bien nos mencionas, Azu, pero además le quiero recordar que tenemos nuestra aplicación completamente gratuita, 11 más, así con ahí le aparece en su pantalla justamente, con el símbolo de más. Y bueno, pues en esta aplicación usted podrá encontrar más, es que yo aquí la tengo, mire también. Usted podrá encontrar más de 200 programas que se han transmitido a lo largo de todos estos años que lleva el 11. Y además de todo esto, encuentra Diálogos en Confianza. Si se perdió el programa de ayer, que estuvo buenísimo, no se preocupe, porque también usted lo va a encontrar en esta aplicación. Nos puede ver completamente en vivo. Recuerde que 11 más va contigo a todas partes. Y bueno, pues vamos a presentar a nuestros invitados de el día de hoy y quiero comenzar con la maestra Dayana Vigil Mora. Ella es psicóloga con maestría en teoría psicoanalítica, especialista en niños, adolescentes y adultos. Gracias por estar aquí, Dayana. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. También quiero saludar al maestro René Sánchez Ramos. Él es especialista en educación de primera infancia de la UNAM. Gracias por estar aquí también. Gracias. Muchísimas gracias. Y también quiero saludar con muchísimo gusto y le agradezco a Rubén Castrejón Galicia. Él es doctor en Ciencias Administrativas, profesor de Orientación Educativa de la licenciatura en Pedagogía de la FES Aragón de la UNAM y es colaborador del Servicio Nacional de Bachillerato en Línea, Prepa en Línea, CEP. Muchas gracias, Rubén, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, pues
Quisiera comenzar con usted, maestro. ¿Qué es el juego? Bueno, el juego es una actividad fascinante que nos atrae a tanto a niños, niñas, pequeñas, grandes, medianos y adultos. El juego es la actividad principal de aprendizaje que tenemos a la mano. De forma natural nosotros nos podemos divertir y aprender al mismo tiempo, explorar, vincularnos con eso. El juego es un concepto que se puede usar desde estas situaciones que todos conocemos que hacen los niños y niñas y los adultos cuando juegan a la vida, juegan al amor, juegan a estar en diferentes espacios y mundos. Así es. Ahora, ¿hay una edad, Dayana, para jugar? No, realmente creo que todo el mundo puede jugar a la edad que sea, o sea, incluso desde los 0 meses, ¿no? Hasta los 99 y más. Creo que más bien tiene que ver con qué juego, para qué edad, ¿no? Claro. Todos podemos jugar adecuado a lo que... Ahora, ¿qué beneficios aporta el juego? Pues el juego pues, es una actividad primordial para el desarrollo integral desde los niños, ¿no? En las primeras edades pues se debe de estimular porque va a permitir pues que haya un desarrollo físico, psicológico, emocional. Entonces por eso es muy importante fomentar el juego desde las primeras edades. A veces pensaríamos que para un, como dices, un recién nacido, un niño de 2, 3 meses, ¿qué puede jugar o cómo, de qué manera un bebé percibe esta sensación de un juego o cómo lo percibe? Claro. Pues el juego para ellos tendría que ver con estimularlos, ¿no? Tendría que ver con esta estimulación temprana y tendría que ver con las texturas, los sonidos, ¿no? Pues los colores sí entran, pero todavía no tanto, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos las sonajas, ¿no? Que tiene un sonido acá, pues, que le llama la atención, ¿no? Y, exacto, los móviles, por ejemplo, que es algo muy visual. Entonces, el juego no tendría que ver con una interacción, ¿no? Sino con que su entorno, pues, sea algo que le estimule. Claro. Ahora, el juego... ¿querías agregar sí, algo? Sí, Perdona. es que precisamente en la primera infancia, el niño comienza a descubrir el mundo a través de los objetos, a través de los juegos. Como bien decía, una sonaja, por lo general sabemos que el niño tiende a esta etapa de llevarse todo a la boca. ¿Por qué? Porque es la forma en que está conociendo el mundo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante acercar todo este tipo de juegos de acuerdo a la edad que tienen los niños. Claro. De hecho, son muy sensitivos, y digo, la prueba está que escuchamos muchas veces de que desde la pancita, cuando están con la mamá, pues perciben muchas situaciones que se viven alrededor, y por eso dicen que la mamá tiene que estar como muy tranquila y muy, ¿no? Sí. Y también cuando uno se acerca a los bebés, la manera en que les habla a uno es cuando los niños se ponen así muy contentos, por las palabras que emite uno. Y el balbuceo que uno hace, eso les gusta y recrean. Así es, así es. Ahora, ¿el juego desarrolla competencias sociales en los niños? Sí, claro. Bueno, yo diría que lo primordial es la interacción humana en el juego, ¿no? O sea, muchos de los juegos enseñan la forma de interactuar, seguimiento de reglas, ¿no? El manejo en equipo. Incluso ahí es donde se empieza a desarrollar el aprender a compartir, ¿no? A esperar turnos. Entonces, sí, por eso es que el kinder pues tiene que ser principalmente juegos, ¿no? Así es, así es. ¿Tú qué jugabas cuando eras niña? ¿O Pues qué muchas juegos cosas. tenías? Depende de dónde estaba. Si estaba en la ciudad, si estaba en la guardería, que la guardería tenía 2 patios, uno de bicicletas y otro de montañita. Si estaba en la casa de mi abuelita, en Guerrero, que pues era completamente al aire libre, nos subíamos a los árboles, íbamos al campo. O sea, como que siempre el juego para mí implicaba el exterior, ¿no? Porque también ahí en casa, pues mis papás viven en una privada, entonces llegaban los vecinitos por nosotras, por mi hermana y por mí, y justo salíamos a jugar a la privada, entonces era como, siempre era correr, siempre era la bici, siempre era las escondidas, pero no en una casa, sino en la afuera, calle. ¿no? Bueno, sí, nosotros Sí, también. claro. Cuando todavía se podía, ¿no? Es que esa es la gran diferencia de hoy en día, ¿no? Se habla de estar en la calle jugando y no había como este riesgo, ¿no? Hoy en día los niños a lo mejor, bueno, yo creo que más adelante vamos a tocar el tema en cuestión de la tecnología, que ha resguardado a los niños en casa, ¿no? Entonces, pero sí es muy importante esta cuestión del juego y del juguete, ¿no? Porque son 2 condiciones que se unen
y que permiten todo este desarrollo de reglas, como dice, ¿no? El hecho de poder establecer una dinámica de juego con los demás que te permite también atender las propias emociones, ¿no? La frustración, porque también cuando hay juegos que es de competencia y tienes que saber aprender a perder o a ganar también, ¿no? Y el juego es trascendental en ese sentido. Efectivamente. Además, jugar de esta forma también desarrolla mucho la creatividad de los niños, la curiosidad, la imaginación, y esto también es muy importante que se desarrolle en la infancia. Claro. ¿Por qué, Dayana? Pues bueno, para empezar tendría que ver con las etapas del desarrollo, o sea, tienen que pasar por estas etapas, ¿no? Y tienen que empezar a generar un pensamiento concreto, es decir, algo que les ayude a solucionar problemas, ¿no? A generar a lo mejor ideas más claras sobre cómo está conformado el mundo, ¿no? Claro. Entonces, una parte importante es esa. Y bueno, la otra, la imaginación, pues es justo aprender a crear historias, ¿no? A generar con tu entorno y hacerlo tuyo. Entonces creo que es una parte muy importante y también el juego pues yo creo que cambia mucho cuando es individual a cuando se comparte con alguien, ¿no? Claro. Entonces tanto el niño tiene que aprender a jugar por sí solo como a jugar con los demás, ¿no? Efectivamente. Sí, justo ayer leía algo que decía que el juego o el juguete por sí mismo tiene que enseñar al niño a ser independiente hasta cierta edad, ¿no? Que a partir de los 7 años lo ideal sería que hubiera juguetes o juegos que impliquen el colectivo, que pueda hacer el trabajo en equipo, que pueda entender el sentido de pues competencia pero sana, que pueda entender también el sentido de aprender a perder, ganar en equipo, porque no gana individual, gana porque el equipo le echó ganas, ¿no? Entonces me parece fascinante esto de aprender a, como papás o como adultos que vamos a dar un obsequio a un niño. Yo a mis sobrinos siempre les buscaba la etiqueta de edad, ¿no? O sea, porque pues yo no sabía si era apropiado o oportuno darles ese juguete. Y entonces aprendieron justo de chiquitos cuando iban a escoger un juguete, buscaban si era para su edad, ¿no? Y luego veían hay juguetes que dice 3 o más, pero le fascinan hasta alguien de 8. Pero cuando van creciendo, eso es de 3 años, eso no es para mí. Ellos querían ver su edad reflejada en la cajita, ¿no? O sea, es de 8. Y justo ayer que estaba leyendo, o sea, pues veía como opciones, si no hay el dinero para un juguete diseñado por un pedagogo, pues qué características se tienen que cumplir en los juguetes de acuerdo a la edad, lo que decías, ¿no? Si es de 0 a 1 año, pues texturas, pues sonidos. Si es más allá, ustedes son los expertos, díganos, ¿qué tienen que cumplir justo por etapas de edad, por ejemplo? Yo no soy muy adepto a clasificar por etapas porque de repente eso nos limita. Por ejemplo, unas canicas, podríamos decir, puede ser para niños muy pequeños, pero si son demasiado pequeños hay que tener hay que tener cuidado con la seguridad de las canicas. Claro. Pero las canicas pueden jugarse un niño preescolar como un joven con ellos, un dado, un trompo, no hay como edades como tal. ¿Pero las canicas serían aptas para un niño de preescolar? Con medidas de seguridad se puede tener. Yo creo que mientras estés todo el tiempo con el niño, ¿no? O sea, no dejarlo ni siquiera 10 segundos porque te volteas y ya van para adentro, ¿no? Sí. Eso es muy, muy importante, siempre estar muy pendientes de ellos, ¿no? De los niños, porque luego nos meten cada susto que sí es de qué barbaridad. Sí, desde que a lo mejor pues me metí hasta en el oído, ¿no? Se me ocurrió el pedacito de Play-Doh y entonces ya no escucho, o sea, como que... Sí, a lo mejor ahí el miedo es más del adulto. Cuando decías de salir a la calle, yo me he puesto a pensar si salir a la calle no es más, actualmente más miedo de lo que vemos los adultos. Pero sí hay una cuestión de que cambió la seguridad, hay más autos. Yo jugaba en la calle fútbol, ¿no? Ahora pasan autos, pero hay parques, hay espacios. Claro. Entonces es como quitarse un poco también el miedo en el adulto para animarse a jugar. Claro. Bueno, lo que pasa es que sí es una realidad que, por ejemplo, yo también me acuerdo que salíamos a jugar con mis vecinitos de pequeños y hasta nos tocábamos, ya vamos a jugar, y pues no, obviamente no era ni una privada y era una calle donde pasaba todo el mundo. Pero de verdad, he visto ahora las diferencias de la misma calle, porque ahí sigue viviendo mi papá,
y el otro día pasó una camioneta chocando a todos los autos. O sea, de verdad, los autos estacionados, pasó una persona en estado de ebriedad y golpeó a todos los autos Entonces, vamos, no es que quiera ser alarmista ni mucho menos, pero sí es un hecho que por lo mismo de que hay más autos, de que hay más movimiento, de que hay más personas, pues sí se vuelve un poco más complicado de repente tener esa tranquilidad como tal vez la tenían nuestros padres y decir, sí, sal a jugar, ten cuidado, ¿no? Obviamente, y que estaban pendientes de ti, pero que sabían que había cierta tranquilidad, digo, no lo sé. Entonces, creo que ahí en esa parte, pues sí ha cambiado un poco la situación, que como bien lo comenta el maestro René, hay parques, hay infinidad de opciones para que los niños también puedan jugar y puedan convivir entre ellos, porque eso también es sumamente importante, pero también es muy importante el juego en familia. El juego en el hogar, la casa es súper, súper importante para que los niños desarrollen, crean, hagan miles y miles de cosas. Hay muchas cosas, pero bueno, yo les quiero invitar para que nos acompañen a ver esta entrevista que justamente nos habla de eso. Laila Anguiano, ella es terapeuta infantil y psicomotricista. Y ella nos habla de la importancia de promover el juego en el hogar. Vamos a escucharla. El juego en la casa tiene una gran relevancia. ¿Por qué? Porque pues hace esta convivencia familiar que es muy importante, que los papás también se involucren. Sé que es difícil como adulto conectarte con el mundo de los niños. Hay papás que son más juguetones, hay mamás que pueden entender más todo esto y relacionarse desde el juego, y hay otros que no, va a depender, cada uno es diferente, pero sí hacer este esfuerzo, sobre todo a los que les cuesta trabajo jugar, conectarse a través de y poder, no sé, o sea, desde que pones música estás jugando, desde que bailas estás jugando, desde que presentas material estás jugando, desde edades tempranas hasta la adolescencia, tengas estos materiales a la mano para poder sentarte a jugar. Y ahorita, por ejemplo, en Navidad hay muchos juegos que se hacen en las cenas familiares, de regalos sorpresas, de dados, de todo, entonces pueden también ahorita justo aprovechar las vacaciones para jugar un poco más, sobre todo con los grandes. Los chicos casi siempre se prestan al juego, pero los papás es padrísimo que convivan y que hagan del aprendizaje del juego algo significativo, porque ellos están poniendo su presencia, su esencia y sus experiencias. Y en los primeros años son muy importantes porque ahí sí los papás escogen los juguetes que sean seguros, que no vayan a lastimarse, que puedan gatear en el piso de manera segura y ir por su juguete, ya después cuando caminan también. Entonces los primeros años de vida son cruciales, que los juguetes tengan una elección muy, ¿cómo se llama? Ahora sí que cuidadosa y más meditada en cuanto al desarrollo, y que sepan que esto es lo que va a ir estimulando y formando las habilidades, todo lo que es las habilidades de la inteligencia, que es el área cognitiva, que es la atención, la memoria, todo lo que es la resolución de problemas, la toma de decisiones, la expresión verbal, la expresión corporal. Todo eso justo lo hacen cuando están jugando, se están moviendo, están expresando, están tocando, ponen atención, resuelven, su memoria se empieza a estimular, y eso es importantísimo, que se estimule y que vaya junto con todo lo que es el movimiento. Muchísimas gracias a Laila Anguiano por esta entrevista. Y bueno, pues sí, sin lugar a dudas, el hogar es un lugar privilegiado para el juego. Sí, claro. Y hay que estar bien conscientes, pero además de esto, también se convierte en este tiempo, digo, seamos honestos, un poco difícil que de repente los papás tengan este tiempo para poder fomentar los juegos con los hijos, y a veces como que se pierde un poco, se olvida un poco que antes lo hacíamos, ¿no? Y que eso ayuda muchísimo a los niños. ¿Qué le dirían a los papás que están viéndonos y que se han olvidado de la importancia de convivir con los niños a través del juego? Sí, es que eso era algo que iba a retomar antes de la entrevista, donde pues se habla de, sí, hoy en día hay parques, ¿no? Pero también el parque implica tiempo, ¿no? Exacto. Porque hay que trasladarse, porque a lo mejor no está a media calle, a una calle de la casa, ¿no? Entonces, es el tiempo que a veces ya los papás no tienen, a diferencia de, creo que coincidimos en edades, en cuestión de estar en casa y poder salir a la calle a jugar sin estos riesgos que se comentaban, ¿no? A lo mejor no había tanto carro que pasara y podías estar jugando al fútbol, a las canicas, a lo que fuera, ¿no? Entonces, pero hoy en día ese tiempo, y es importante efectivamente que los papás le den el tiempo y que sea de calidad.
Porque que el juego, con todo esto que en la entrevista escuchábamos, al niño le va a permitir estimular su desarrollo integral. Porque no solamente es la dinámica del juego, sino que el juego lleva aprendizaje, que el juego es esa convivencia en la familia, ¿no? Donde se integran. Digo, en casa tengo presente la experiencia de uno de mis sobrinos. Mis papás ya son grandes y los suman, ¿no? En algún momento, abuelita, abuelito, ¿no? Tú también participas, ¿no? Entonces, de esa manera también integras a la familia. Claro, claro, es una integración total. Es que hay una frase que dicen mucho los papás: no tengo tiempo porque llego tarde, porque tenemos que llegar rápido a la escuela. Se pueden hacer juegos en el trayecto. O sea, en el auto puedes ir platicando el bocho amarillo que se usaba antes, que ahora ya hay pocos bochos, pero se puede inventar de colores o palabras o había una cargado de y se van diciendo. Se puede estar comentando también cuando uno llega y hacer el juego rápido para ver quién escoge el programa de televisión. Claro. Es juegos sencillos, no requiere mucho tiempo, pero sí puede ser algo muy emocionante. Creativo. Sí, y algo que también, o sea, creo que es importante es que creo que el estilo de vida ha cambiado mucho y se ha vuelto mucho más sedentario. Entonces creo que por eso ya no es opción a veces ir a los parques o ponerse a ir en la bicicleta, ¿no? A lo mejor, o sea, hacer otro tipo de cosas. Creo que nos hemos vuelto muy sedentarios y la pandemia sí fue un parteaguas para los niños. O sea, en realidad sí hubo una diferencia muy grande en los niños que atravesaron a lo mejor la etapa preescolar o primaria en la pandemia, y entonces empezaron a tener este acercamiento con las pantallas, ¿no? Con estar todo el tiempo sentados viendo algo a la hora, ¿no? Entonces es como sacar de esta etapa de sedentarismo para pues otra vez empezar a activarnos, ¿no? Y además también creo que es muy importante ponernos a reflexionar y pensar si realmente no tenemos tiempo. Porque muchas veces nos escudamos, no tengo tiempo, no me alcanzan las horas del día, o sea, ¿yo cómo lo voy a llevar al parque? O cómo, y de repente te enfocas en dale este juego para que lo tengas al niño todo el tiempo así, ¿no? De entretenido, y tú puedas estar tal vez 1 hora en redes sociales, ¿no? O sea, entonces vamos a ponernos a analizar si realmente es falta de tiempo o tal vez no estamos administrándolo de la forma correcta para poderle dar ese tiempo de calidad a nuestros hijos y que además de verdad es muy importante para ellos, porque a mí me gustaría que me dijeran, ¿qué diferencia hay entre un niño y también esa diferencia que se puede ver a futuro, entre un niño que sus papás juegan con ellos, que interactúan entre familia, que se dan ese tiempo para poder, tal vez no van a ser todos los días, pero el fin de semana, 2 veces a la semana, ponernos como esa meta de voy a convivir de esta manera con mis hijos? ¿Cuál es la diferencia entre un niño que juegan, que interactúan en familia y que hacen juegos, a un niño que está mucho más aislado y que está más con el uso de la tecnología? Okay. Yo empezaría a lo mejor, una es la seguridad, la independencia y la autoestima. O sea, creo que son áreas que se favorecen muchísimo en el juego. Entonces, un niño al que sus papás le rechazan el juego, desde ahí ya la autoestima y la seguridad para generar otras cosas, pues se ve sesgada, ¿no? Y la otra es sí la independencia. ¿Por qué? Porque el juego te va a dar muchas habilidades, ¿no? Herramientas sociales, pero también autónomas. Simplemente a lo mejor traer un juego de mesa nuevo y aprender a leer el manual y saber cómo se tiene que poner, ¿no? De qué forma se debe jugar. Desde ahí ya estás generando tú algo, ¿no? Entonces sí, pues a veces a lo mejor esta negativa diaria de no tengo tiempo, no puedo jugar contigo, no estoy, pues sí puede generar un sesgo en esta parte de qué tan seguro puedo ser si incluso mis padres no juegan conmigo, ¿no? Claro. Entonces creo que esas serían como a lo mejor las áreas personales que yo diría de entrada pues van, ¿no? ¿Para ti cuáles serían? Sí, yo creo que pues el desarrollo integral implica precisamente esa interacción con el otro. Y entonces si no está esa figura, entonces cuando llegas, y más como decía la maestra, la cuestión de la pandemia, que el niño lo llevó a una interacción a través de la virtualidad, ¿no? Y que es la primera infancia, ¿no? En el preescolar. Entonces es ahí complejo, ¿no? Donde si en casa el papá no tiene tiempo, la mamá, y con tus compañeros de edad tampoco tienes esa interacción, entonces se vuelve complejo. Exactamente. Bueno, pues vamos a hacer una muy breve pausa. Regresando, los invitamos a que continúen con nosotros porque vamos a hablar de pues, los diferentes tipos de juguetes para niños, niñas y adolescentes. Quédese con nosotros aquí en Diálogos en Confianza.
juego es una de las principales actividades del ser humano. Le permite socializar, divertirse, usar su imaginación, desarrollar habilidades y conocimientos. Continuamos en Diálogos en Confianza. Muchas gracias por estarnos viendo y estar haciéndonos llegar sus comentarios. También queremos invitarlos a que vean el programa del día de mañana, miércoles. Se titula Sube tu autoestima. ¿Cómo podemos mejorar nuestra actitud en esta temporada de cierre de año que nos invita a la reflexión, pero muchas veces no nos agrada tanto lo que vemos en retrospectiva a lo largo del año y nos da el bajón? Pues no se preocupen porque a todos nos pasa y efectivamente el reflexionar sobre el año nos puede llevar a tener emociones pues encontradas, pero los especialistas nos van a ayudar a saber que el próximo año es otra oportunidad para poder cumplir los pendientes que se quedaron. Así es que véanos el día de mañana. Y quiero compartirles algunos comentarios que han llegado. Aquí nos dicen, por ejemplo, hay buenas conversaciones que se hacen incluso en redes, entre ellos se contestan y se preguntan. Nos dice Marta R. Gar, son buenos los juguetes didácticos y educativos, le contesta Moni Rodríguez. Los mejores son los didácticos, los que desarrollan los dos hemisferios cerebrales. Pues aquí los especialistas también van a retomar estos temas. Nos dice Rubén Pérez, mire que está por salir, que nos va a ver de forma diferida, pues baje la aplicación 11+, porque si usted ahorita tiene que hacer otra cosa, ahí se va a quedar guardado el programa y nos puede ver en cualquier momento, donde sea que esté, porque el 11 va contigo a todas partes. Acá nos comenta Cristian Hernández, los juegos digitales también tienen instrucciones y también tienen retos para un niño. Lo van a retomar los especialistas porque efectivamente en su origen los videojuegos nacieron como juguetes de aprendizaje para desarrollar ciertas habilidades que no se podían practicar de forma directa en aviones, pues no sé, en un cohete espacial, situaciones que se tenían que simular. Después llegaron a los hogares y bueno, es todo un tema que se va a retomar en alguno de los bloques. Tenemos otro comentario de Hortensia Argüero. Ella nos dice, la pandemia nada que ver con la problemática de las redes sociales. Este es su comentario, muchas gracias por hacerlo llegar. Ella misma nos comenta, mi opinión, el problema no son los niños, son los papás. Bueno, pues justo para eso es este programa, para identificar cómo los papás pueden elegir un juguete de acuerdo a la edad, a la etapa de desarrollo de sus hijos, cómo puede ser benéfico para los hijos, pero que tampoco perjudique las actividades de los papás, ¿no? De eso se trata, un buen juguete, que sea armónico para toda la familia. Y por acá tenemos otro comentario. Tenemos uno que llegó acá en YouTube que me gustaría compartirles. Arcelia Rodríguez nos dice, buenos días, la economía. Primero que nada, la economía y las necesidades de mis hijos son lo que yo tomo en cuenta a la hora de decidir darles lo mejor en estas fechas, incluidos los juguetes. Pues muchas gracias, también se va a retomar esto porque a lo mejor el mejor juguete ya está en casa. No hay ni siquiera que comprarlo, solamente hay que saber identificarlo y ponerlo al alcance de los hijos. Y bueno, aquí tenemos una pregunta que les hicimos en redes sociales en días anteriores, justo para abrir más la platiquita, y se las queremos compartir. Les preguntamos, ¿qué juguetes crees que prefieren tus hijos? Y esto es lo que nos contestaron. Al preguntar en nuestras redes sociales, ¿qué juguetes crees que prefieren tus hijos? Estos fueron algunos comentarios que recibimos. Claudia Aguirre, más que juguetes, que juguemos con él. Es un bebé y hasta con una caja de cartón se entretiene. Ana Delia Fernández, en estos momentos, un carro para decirle adiós a las micros y así evitar llegar tarde al trabajo. Karina Ruelas, por la personalidad de mi hijo mayor, ahora adolescente, siempre sus juguetes favoritos fueron el triciclo, la bici, las tablets de aprendizaje y ahora los videojuegos. El pequeño era más de carritos y carritos montables. Hoy también le gustan los videojuegos. Patito Moon, eso depende de la enseñanza y dinámica familiar.
Si la mamá es ama de casa, es más frecuente que le gusten los muñecos que se cargan o una cocinita, por dar un ejemplo. Blanca Jiménez, ¿juguetes? Eso ya no se llama juguetes, se llama tablet, iPhone, Xbox. Esos ya no son juguetes. Dana Gabriela Guerrero Orozco. A mi hijo le encantan las pelotas de fútbol y básquet. Teresa Garduño Gómez, cubos Rubik y videojuegos. Claudia Molina, Legos, carritos, videojuegos. Pablito Giovanni Méndez. La mía prefiere jugar conmigo a las cosquillas. Lejos de tener juguetes y lujos, prefiere que uno juegue con ellos. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que participaron en este sondeo que realizamos a través de nuestras redes sociales. Y bueno, muy interesantes todas estas respuestas. Por ejemplo, el auto, ¿no? Que ya para no usar más, un juguetito de esos. Pues. Oigan, yo les quiero preguntar, ¿cuáles son estos juguetes didácticos, juguetes educativos? ¿Qué diferencias tienen entre un juguete que puede ser para nosotros como normal, ¿no? Y este tipo de juguetes. ¿Hay alguna diferencia? Okay. Bueno, en los didácticos tenemos más como esta parte donde el niño tiene que llegar como a ciertas habilidades, ¿sí? No sé, por ejemplo, encajar las piezas de los cubitos, ¿no? Este cubo que tiene varias figuras y entonces tienes que ver en dónde encaja cada una. Por ejemplo, esto tenemos en lo didáctico, ¿no? Estas rueditas que hay que pasar como en tipo laberinto. Y en lo educativo, pues son estos juegos que a lo mejor por medio de unir sílabas, ¿no? Y entonces aprendemos a leer, a escribir, o sea, que tiene que ver más con algo académico, ¿no? Entonces, yo creo que ambos son buenos, yo creo que es mezclarlos, ¿no? Ni quedarte solamente a lo mejor con lo educativo, que pueden ser, hay algunas como estas laptops, ¿no? Que traen ahí, que son de juego y que traen ahí como que sumas o restas o calculaciones así de juego, pero no quedarte a lo mejor solo con eso, ¿no? Sino también buscar esta parte didáctica. Sí, ese equilibrio, ¿no? También. Sí, es que pues ya el juego didáctico lleva ya una intención, un propósito, ¿no? Entonces, ya es algo más cognitivo, más de habilidad, más de desarrollo psicomotor también, ¿no? De pensamiento crítico también, estos juegos didácticos. Entonces, yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Que por supuesto también te permite desarrollar esas otras habilidades que se hablaba, ¿no? La creatividad, la imaginación, que es algo primordial, pero sí el juego didáctico, o el juguete didáctico, perdón, lleva ya, ya una intención. Claro. Yo pensaría que la diferencia está entre el propósito que tiene el adulto. O sea, el juego didáctico, educativo, lo tiene el adulto. El juego en sí genera aprendizaje. Lo didáctico y lo educativo se lo pone el adulto, pero el niño con cualquier juego genera habilidades diversas. Entonces, lo importante es que juegue, que provoque un juego, el juguete. Muy bien. Y es que un punto importante de los comentarios que hace unos compartía, la cuestión de la economía también. Hoy en día a lo mejor hay esta posibilidad de que escojas tu juguete, ¿no? Y ya dices, de acuerdo a mis intereses, a mis gustos, pues voy a elegir el juguete. O bueno, los niños, ¿no? Pero, ¿qué sucedía con nosotros? ¿Cuántos de nosotros sí elegíamos nuestros juguetes, ¿no? O era en esta temporada, perdón, de Santa Claus o los Reyes Magos, de quien fueras cliente, te llevaba a lo que pedías en tu cartita y lo que podían el Rey Mago llevarte, ¿no? Entonces, y a veces no era nada de lo que pedías y ya era el alcance de los Reyes Magos. A lo mejor no era, sí. pero te entretenías precisamente por esta dinámica que nos comenta. Sí. Y algo que, bueno, estaba pensando ahorita que contaban como del propósito y todo, creo que también es algo que se ha ido cambiando, ¿no? El otro día pasaba en el súper, ¿no? Por los pasillos de los juguetes me fui a dar la vuelta y sí veía que hay como esta división, ¿no? Entre los juguetes de niño y de niña, todavía pues bastante marcada, ¿no? Entonces creo que también este propósito a lo mejor antes era mucho de que la cocinita, de que el nenuco, de que cambiar el pañal, de que esto, y creo que poco a poco también hemos ido cambiando ese propósito del juego, ¿no? Claro. Entonces, creo que también esa parte es importante. O sea, a lo mejor sí le gusta cocinar y por eso una cocinita, ¿no? Pero ¿cuál sería la intención, no? O sea... Pero además no identificarlas como juego de niñas y juego de niños. Por ejemplo, en España ya está prohibido tener como la muñeca rosita, juguetes, de que de hecho luego hasta los separaba, ¿no? Estos son los juguetes para niños y estos son los juguetes para niñas, y en las niñas el juego de té, la muñequita, la camita, el bebé, y en los niños ya no. O sea, en España a mí me pareció súper bien esa iniciativa que tuvieron de decir,
Aquí ya no se divide entre niño, niña, ni mucho Claro. menos. Todos los juguetes son para todos, Sí, ¿no? todos pueden desarrollar todas esas habilidades, Exactamente. sean niños, sean niñas. Efectivamente. Entonces, bueno, ahora, también no es lo mismo un juguete que el juego en sí. Ujú. O sea, para jugar no necesitamos un juguete, porque también es bien importante hablar que no todos los niños tienen acceso a este tipo de juguetes que de repente podemos estar hablando y que compra este que es el más sofisticado, que le va a ayudar a abrir su curiosidad, no. O sea, también tenemos que plantarnos en el tema de que hay personas, hay niños que no tienen acceso a este tipo de juguetes, a este tipo de tecnología y que también se pueden divertir sin lugar a dudas. El otro día, justo en la junta que realizamos con nuestra investigadora y con todo el equipo de diálogos para planear este programa, les comentaba que fue una sobrina como de 3 o 4 años y estaba en nuestra casa y nosotros teníamos un juguete de estos artesanales que lo das vuelta y que se van así, que se va como así, no sé cómo se llame, pero lo teníamos ahí en casa. Y la niña se quedó fascinada con ese juego. Dejó su tablet, la típica tablet de jueguitos de niños y entonces empezó a jugar y le decía a su papá, ¿cómo funciona? ¿Por qué hace esto? Y se quedó impresionada y bueno, obviamente se lo regalamos y dijimos, bueno, a veces los papás pensamos que no les van a llamar la atención no, es que ellos ya están en otro tema. De hecho, había un comentario, ¿no? Que decía, no, ya ahorita ya no son juguetes, ya son tablets, ya es todo lo de la tecnología. Pero ¿por qué no hacemos el intento de acercarle este tipo de juguetes a los niños? El trompo, o ya me estoy viendo muy... me estoy dando a saber cuál es mi edad, pero es la realidad. O sea, yo creo que sí podríamos acercarlo a los niños igual y darles eso que nos están pidiendo, pero también acercarles este tipo de juguetes que además son obviamente mucho más baratos y que ayudamos también a fomentar a todos estos artesanos que se dedican a realizarlos. Y de verdad vamos a ver que nos podemos llevar una gran sorpresa, ¿no es así? Claro, yo creo que es una barrera que tenemos los adultos y pensar que el juego en tablet es como lo mejor y lo único. No, es más bien ampliar la variedad. Exacto. Hasta ahorita me hiciste recordar estos juegos de que metías el dedo y te jalaban. Ajá. Es muy simple y genera mucha diversión en corto, ¿no? Y dale a un niño este juguete que no conoce, que solamente conoce las tablets, se va a divertir con sus amiguitos. Porque creo que lo importante es que el juguete es el pretexto para jugar. Claro. Te invito a jugar. Yo los invité a comprar un kit de esos, perdóname, que los venden así, juegos artesanales, de verdad, búsquenlos y déjenlos ahí en su casa. Así no les digan jueguen. Solitos los niños les prometo que se van a acercar y van a decir, ¿qué es esto? O sea, porque también ellos tienen esa curiosidad, todos los niños tienen esa curiosidad y se van a llevar una grata sorpresa porque de verdad los niños no pueden conocer algo que no les acercas, ¿no? O sea... Es que tiene que ver también que hoy en día es más complicado encontrarlos en un tianguis, en un mercado, en el super, pues mucho menos, ¿no? Entonces, yo creo que tiene mucho que ver también la accesibilidad que tiene este tipo de juegos, ¿no? O de juguetes, perdón. Pareciera ser que hoy en día solamente los vemos en museos, ¿no? Un trompo, un yoyo, ¿no? Las canicas. Las canicas. Entonces, pero sí es importante acercarlos, como bien mencionas, porque eso va a permitir en el niño, pues que conozca que no solamente los aparatos tecnológicos son los que te permiten el desarrollo, sino que hay otras posibilidades. Claro. Sí, o sea, yo justo pienso que la creatividad de los papás es la que va a denotar el juego, ¿no? Por ejemplo, se puede hacer pintura con yogurt y tintura vegetal, ¿no? Entonces tienes al niño chiquito que todo se va a meter a la boca, pues claro que puede pintar, tienes yogur, tienes pintura, lo echas y puede, ¿no? Entonces creo que sí tiene mucho que ver como qué tanto tú seas creativo para ponerte, pero es estas ganas, ¿no? Y por ahí venía un comentario, ¿no? De que pues también tiene que ver mucho con los papás o el problema son los papás, algo así. Y sí, muchas veces pues llega a ser así, ¿no? Claro. A veces hasta la envoltura, ¿no? Una caja puede ser mucho más divertido que el mismo juguete, ¿no? Claro. Cajas de estas de lavadoras o de refrigeradores, nomás colócanlo en la sala y chicos y grandes se ponen a jugar con eso. Pues el comentario que había en redes, ¿no? De cuestión de que hasta jugar a las cosquillas, ¿no? O sea, eso ya te lleva a estarte divirtiendo, riendo y hay una interacción también.
claro. Así es, vamos a esta entrevista, si les parece, de María Angelina Fávila Vilchis. Ella es artesana y comerciante de juguetes tradicionales mexicanos. Vamos a ver. Los juguetes mexicanos más populares sería el trompo, el valero, la pirinola, las muñecas de trapo, de cartón, y la lotería, los juegos didácticos, pero principalmente esos. Forman parte del desarrollo cultural de cada región, en este caso pues principalmente en provincia, ¿no?, que es donde más se han desarrollado. Tenemos diferentes tipos de juguetes que se realizan en el Estado de México, en el municipio de San Antonio La Isla. Todavía hay artesanos y lo que se ha hecho actualmente, pues ellos también van innovando. En este caso los carritos de carreras, los muñequitos de madera para el cascanueces, día a día hay una innovación, ¿no? Las muñecas, tenemos la Lelé, que es del Estado de Querétaro, tenemos la muñeca de cartón del Estado de Pachuca, la negrita de tela, que esa la hacen en el Estado de México también, en el municipio de Texcoco. También tenemos muñequitas a mano, que son del Estado de Chiapas. Principalmente se usa la madera, la tela y el cartón, dependiendo el tipo de juguete. Ahora todos son juegos electrónicos que no promueven la imaginación y la capacidad psicomotora que van desarrollando los niños. Y los colores tienen mucho que ver en eso, sobre todo en cada región, ¿no? Le dan su toque principal. Eso es parte de la labor de uno como padre, como familiar, maestros y la sociedad entera, integral, para enseñarle a los niños con lo que nosotros nos divertíamos antes, ¿no? No perder ese gusto, es parte de nuestra identidad nacional, ¿no? Ay, sí, sin lugar, cuántos recuerdos, ¿no? Ver estos juguetes y, por supuesto, yo me acuerdo, por ejemplo, que mi mamá me platicaba que su mamá, pues obviamente, pues no tenían las posibilidades para comprar ni una muñeca y se las hacían las mamás en ese tiempo con ropita vieja. Cosían y con los botones les ponían los ojitos a las muñecas y era así como estambre su cabellito, ¿no? Entonces como que los papás decían, bueno, no tengo posibilidades, pero le voy a regalar algo a mi hija o le voy a hacer algo, y era así como de la muñequita de trapo que es muy famosa, de repente las podemos ver hasta en películas, pero decía yo, con eso jugábamos y éramos las más felices del mundo, tener nuestra muñequita hecha de esa manera. Entonces, bueno, pues además este pueblo que menciona María Angélica, San Antonio La Isla, que está rumbo a Ixtapan de la Sal, yo lo conozco muy bien porque de por ahí somos, está muy cercano a la Ciudad de México. O sea, de verdad, en una hora llegas a este pueblo y encuentras una variedad de juguetes que te impresiona y que además, como bien lo mencionaba María Angélica, pues ya todo está sofisticado también porque ya podemos ver personajes que están mucho de moda y que ya lo podemos acercar a los niños y que además, pues sí, sin lugar a dudas ayudemos siempre a nuestros artesanos de toda la República. Bueno, entonces, en el caso de los adolescentes, en estos momentos, ¿cómo va cambiando? Sabemos que cambian la forma de ver los adolescentes, es una etapa. Pues sí, no la quiero llamar complicada porque no es bueno decir eso, pero es una etapa especial en la que los jóvenes, los adolescentes necesitan juegos especiales, necesitan. ¿De qué forma se podría ayudar a un adolescente a través de un juego, a través de un juguete, vamos? Es que en la adolescencia ya a lo mejor se transita del juego, juguete como tal, sí, más bien, a un juego deportivo, ¿no? Ya, por ejemplo, comienza el deporte, básquetbol, fútbol, que serían los más comunes, ¿no? Entonces, creo que se transita a eso, ¿no? Y también ahora ya es eso que aprendiste en tu infancia, las reglas, las normas de un juego, ahora ya lo llevas a un deporte, ¿no? A ese desarrollo, que yo creo que en tu hora de receso de secundaria, de prepa, pues lo que hacías era dejar el lunch a un lado e irte a botar el balón, ¿no? Entonces cambia, creo que la dinámica en ese sentido, y es también promover ese tipo de actividades deportivas como una actividad lúdica. Claro. Sí, y yo creo que con el problema es el cambio. No nos adaptamos, que los niños pequeños juegan con la pelota, con un carrito, con algún muñeco. Pero cuando llegan a la adolescencia, sí, efectivamente es el deporte, pero también
empiezan a su cerebro a tener un pensamiento mucho más complejo y generan juegos de mesa, por ejemplo, muy interesantes. Ahora en día nosotros jugábamos el turista y en la adolescencia ya entendías el juego, pero ahora los juegos que están de mesa se requieren muchas habilidades de destrezas, de formas, de que si tiras el dado, si tiras las cartas, y de estrategia que les encanta a los adolescentes, ¿no? Y creo que eso se podría promover. Y también hay algo que no hemos hablado, pero creo que ver al libro como un objeto de juguete es fascinante. El libro como juguete puede generar mucha imaginación, idea e interacción. Y el adolescente, consigan un libro que implique la vida de un adolescente y va a fascinarse leyendo y conversar con el adulto sobre lo que aprende de él. Así es un muy buen consejo también para fomentar la lectura y abrirles, ¿no? Abrirles esa gran posibilidad que tienen los jóvenes de la lectura. Ahora, yo quisiera preguntarles, ¿ustedes creen que las redes sociales han venido a sustituir a los juguetes? Yo creo que dependiendo cada persona. O sea, creo que sí, definitivamente a veces no hay como un control o un límite que se pone o se establece a los niños desde más pequeños. Entonces, por supuesto, van como llevando este estilo hasta que llegan a la adolescencia y entonces ya es mucho más difícil poner este límite, ¿no? Claro. Entonces sí creo que puede a lo mejor a veces ser más fácil estar una hora viendo TikToks porque además la capacidad de atención que necesito para verlos es mínima, duran 30 segundos. Claro. Entonces solo necesito poner mi atención 30 segundos cada 30, ¿no? Y ya está. Entonces creo que sí tiene que ver un poco como a lo mejor con este estilo de vida que se ha ido creando, ¿no? Y qué tanto hemos limitado, ¿no? Los padres al uso de estas redes sociales, ¿no? Ahora, también hay que tomar en cuenta que el número de niños con obesidad ha ido creciendo. De hecho, pues lamentablemente estamos en los primeros lugares de obesidad infantil. Y tomar en cuenta también que esto tiene, digo, yo no lo sé, pero me imagino que además, obviamente, de la alimentación y de todo lo que conlleva la obesidad, pero también la falta de actividad física, si nos ponemos a pensar cuánto tiempo se la pasan nuestros niños sentados viendo TikToks, jugando jugando, ¿no? Videojuegos y todo este tipo de situaciones que no fomentamos, no estamos fomentando el juego al aire libre con los niños y eso también es muy importante, la actividad física y verlo como un juego, ¿no? Es que debe haber un equilibrio, ¿no? Porque hoy en día no podemos negar que existe la virtualidad, que existe la tecnología y los niños están naciendo con esa tecnología, porque como bien decías hace rato, me es más fácil darle el celular y decir, entretente un ratito, pero es que aprovechar también, porque digo, no todo es malo, ¿no? Porque también a través de videos el niño puede desarrollar el lenguaje, ¿no? Claro. Entonces, pero debe de haber ese equilibrio. Tienes 30 minutos y ahí empezamos a hablar también de reglas, ¿no? Entonces, 30 minutos para que veas este tipo de videos, de juegos y ahora vamos a la otra parte, que sería esa recreación también, donde hay movimiento, donde hay ese esparcimiento y esa convivencia también. Sí, como bien lo dices, la tecnología está ahí y obviamente ni la estamos satanizando, ni estamos diciendo que sea mala, ni mucho menos. Todo lo contrario, pero lo que sí debemos de pensar es qué tanto tiempo es el correcto. Yo ahí propongo algo, nada más que los adultos digan el tiempo que se está pasando una niña, un niño, un adolescente con la pantalla es el tiempo que no he platicado y conversado con él. Si yo me cuestiono esa parte, entonces no es el límite a este juguete o a esta tablet o a esta pantalla, sino es el límite de es momento de ponerme a platicar, es momento de vente, vamos a jugar. Yo lo hacía con mis hijas, tenía que trabajar en casa, veían mucho tele o pantalla y cuando ya veía que era mucho tiempo, inclusive se empiezan a aburrir de estar en eso, cerraba la compu y vamos a caminar, vamos por una nieve, vamos a jugar, vamos a interactuar con los juegos de maquinitas, de lo que sea, pero es el momento de interactuar, lo que deberíamos de cambiar, ¿no?
Sí, esa es una muy, muy buena pregunta que se podrían hacer los papás. Y yo creo que también entender que, bueno, yo al menos yo diría que si es un niño menor de 6 años, no hay que darle nada tecnológico. O sea, creo que, digo, sí, vivimos con esta parte, ¿no? Y tenemos que ir creciendo, ¿no? Pero también hay edades, ¿no? O sea, creo que a veces a mí me ha tocado ver a niños que están comiendo toda la familia y el niño tiene 3, 2 años y está en la periquera sentado con la tablet, ¿no? Y a veces hasta audífonos trae para no tener que interrumpir a los demás, ¿no? Entonces creo que todos podemos entrar a la tecnología, pero hay edades, ¿no? Y cada cosa es adecuada a... Entonces también tienen que ver mucho con la supervisión. Y a veces los mismos papás también ya están obsesionados con el celular. Entonces, ¿cómo van a poner un límite si yo como adulto también no puedo dejar el celular a un lado, ¿no? Entonces, creo que es como un poco ambas partes. Efectivamente, pues sí, tienes mucha razón. Se me justo están muy atentos aquí en las redes, nos dice Magda Mendoza. Trabajo con adolescentes, les encanta jugar a las canicas, al trompo, saltar la cuerda, incluso los carritos, pero lo hacen de manera más organizada que los niños pequeños. Ponen buenas reglas, hacen mini torneos y lo mejor es que el celular se queda en el aula durante el recreo y prevalecen estos juegos. Seguramente es maestra y nos está comentando que tiene todos estos recursos para darle a sus adolescentes y que puedan jugar y no quedarse con los celulares, ¿no? Efectivamente, eso. Bueno, pues regresando del corte, vamos a leer más comentarios. Volvemos. El juguete es cualquier objeto que el niño, niña, adolescente y adulto utilice para entretenerse, jugar y divertirse. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Y bueno, Dayana, antes de irnos a corte, hacías un comentario de que para ti no era como muy bueno darle a los niños menores de 6 años, acercarles tanto los aparatos electrónicos, el uso de la tecnología. No. ¿Cuáles son pues, por qué no son buenos acercárselos cuando eres menor de 6 años? Pues al final el tiempo en pantalla sí genera una adicción. O sea, sí es algo que puede ser propenso a generar una adicción. Entonces, cuando somos muy pequeños, imaginemos nuestro cerebro como una plastilina Play-Doh que sacamos y cuando la sacamos ya nunca más vuelve a estar igual una vez que la moldeamos. O sea, intentan regresar y cambia. Entonces, el cerebro del niño es así, o sea, vamos a empezar a moldearlo. Entonces, el tiempo en pantalla, ¿no? El estar accediendo como a todo esto va a ir generando una adicción desde muy chicos. ¿Por qué? Porque hay un poco más de dificultad para poner un tope a veces a lo que creamos, ¿no? De ahí que a veces a lo mejor los niños quieren un dulce y entonces lloran y hay que ir poniendo como esta parte del límite, enseñarle a puntos de espera, ¿no? Y todo. Entonces, es algo que muchas veces es muy difícil generar, por ejemplo, con un iPad, ¿no? También, ¿qué pasa? Que están más propensos a entrar, está el internet, ¿no? Si hay bloqueos parentales, si a lo mejor en YouTube puedes poner YouTube Niños, Netflix Niños y todo, pero en el momento en que ellos empiezan a entrar ahí, a veces le van a saber mover, porque de verdad lo van a aprender a hacer y es mucho más difícil controlar qué es lo que están viendo, por qué lo están viendo, y la otra parte que yo daría es que puede generar sobreestimulación. O sea, los niños no necesitan ver tantos colores, no necesitan ver tantos movimientos, tantas caricaturas. O sea, de hecho, si llegan a ver a lo mejor las caricaturas que son para niños pequeños a las de grandes, van a ver movimientos mucho más lentos, figuras mucho más simples. Por ejemplo, Peppa Pig, pues el dibujo es totalmente simple. ¿Por qué? Porque si empezamos a generar un contenido más elaborado, estamos sobreestimulando a nuestro pequeño, ¿no? ¿Y qué provoca la sobreestimulación? ¿Hace que seas más...? Cuando sobreestimulamos, lo que generamos es cambiamos la capacidad atencional del niño, es decir, su atención no se va a poder dirigir hacia un solo foco porque estoy viendo todo. No sé si les ha pasado a lo mejor en estos conciertos que hay muchísimas luces, yo no puedo concentrarme en algo, estoy viendo todo y entonces no alcanzo a visualizar algo en específico, ¿no? No me concentro en algo, exacto, ¿no? Entonces, esa sobreestimulación hace que no podamos tener como esa capacidad. Ahora, el otro día fui a comer con una amiga que tiene un hijo que tiene como 3 años
Y entonces íbamos las 3 mejores amigas y ella es la única que tiene hijos, ¿no? Y nos citó en un restaurante donde había así todo un cuarto de juegos para niños y llegamos antes una amiga y yo y nos estábamos riendo de pues ya cómo cambian ahora nuestros lugares, ¿no? Para poder estar juntas tenemos ya que estar en un lugar de niños. Pero llegó el niño y empezó a jugar y empezó a interactuar con los otros niños y había hasta chicas que los cuidaban para que obviamente estuvieran bien dentro de los juegos. Y ya hubo un momento en que, no sé, pasaron tal vez 2 horas, 3 horas, el niño venía, comía y seguía jugando. Y de repente la mamá le dijo, a ver, ya, vamos a comer. Le dio el iPad y el niño empezó a comer y a ver el iPad y a comer. Y fue una forma de mantenerlo quieto y que comiera para que no se fuera a jugar. Y ella me hizo un comentario que me llamó mucho la atención y me dijo, mira, Leti, quien diga que los niños no le debemos de dar el iPad y que no les debemos de acercar la tecnología, en estos momentos no están viviendo una realidad. O sea, para mí es imposible no darle el iPad a mi hijo porque es la forma en que, o sea, yo no lo puedo estar controlando, lo tengo todo el tiempo en guardería, ella trabaja, entonces como que de repente también entender esa parte de que muchas veces decimos no es real, o sea, claro que es real, que no hay que acercarlos tanto al uso de las tecnologías, claro que puede haber consecuencias, pero también estamos viviendo una realidad que no la podemos negar y que si tú le quitas eso también tal vez a las mamás que tal vez son solteras, que vamos, no tienen como pues otra posibilidad y dices, bueno, entonces en ese caso, ¿qué hago? Porque tú les quitas eso y para ellos es como, ¿qué voy a hacer con mi hijo? O sea, yo creo que tiene que ver, hace ratito René lo comentaba, ¿no? Esta cuestión del propósito que tienen los papás, ¿no? Ahí a lo mejor sí puede haber una afectación, pero también debemos de ver lo bueno, ¿no? Se hablaba no satanizar la tecnología, porque también, lo mencionaba hace ratito, estos videojuegos o estos videos en ciertas plataformas te permite el desarrollo del lenguaje, el conocer colores, o sea, como que te acerca y hay un desarrollo cognitivo también en el niño, o sea, pero, insisto, tiene que hablarse de la supervisión del papá, tiene que hablarse de los tiempos de dedicación al estar frente a un celular o a cualquier aparato, ¿no? Entonces, yo creo que no es tan malo si lo sabemos encauzar hacia qué es lo que queremos, porque finalmente podemos desarrollar habilidades en los niños que ya cuando llegan a un preescolar ya es más fácil a que se le aleje la tecnología. No podemos hacer eso porque es una realidad. exactamente. Y también tiene que ver con la estrategia que está usando la mamá o el papá. La estrategia aquí es el control, mira la pantalla y come. Y si usara, ponte a platicar cuando comemos. O sea, es una cultura mexicana en la que vivimos y la comida no es porque seamos muy glotones, sino porque nos gusta conversar, platicar alrededor de una comida. Entonces, hagámoslo con nuestros hijos, con nuestras hijas y los niños se quedan. Claro. O sea, si no estás platicando, no estás poniéndole atención, no conversas, pues el niño busca a alguien que le da atención, que es la pantalla. Que ahora también me pareció muy bueno porque había como ese equilibrio entre que el niño estaba jugando, corriendo, conviviendo con otros niños y de repente pues tal vez también es la situación, porque igual si me está viendo mi amiga va a decir, ¡ay! pero además también digo, bueno, pues era un momento tal vez especial y que dijo, bueno, estoy platicando para que se entretenga. Vamos, creo que hubo un buen equilibrio, pero pues esto es lo que tiene que haber Sí. entre los... Lo que pasa es que a veces es como el regalo de Reyes, es el iPad para el niño. O sea, es su iPad. No es yo te estoy prestando mi celular para que veas un ratito Bluey, ¿no? Es tu iPad y entonces tú la manejas y tú la controlas como tú quieras, ¿no? Claro. Y algo que yo a lo mejor podría agregar un poco es que vivimos en una sociedad donde no estamos acostumbrados a ver que los niños sean niños, ¿no? Entonces nos choca que a lo mejor de repente se frustren y griten y nos molesta que metan la mano a la sopa y avienten la comida, ¿no? El niño está explorando y descubriendo y cada una de sus conductas lo que nos está mostrando es algo que él quiere aprender de nuestro entorno. Claro. Entonces también ahí es, pues te doy para que no llores, pero ¿por qué está llorando? ¿De qué otra forma puedo yo cambiarlo? Claro, claro. Ahora, también hay que recordar que tenemos 11 niños. Y eso, no, de verdad es una opción increíble para los niños. En porque- 11 niños mi hija vio un programa hace tiempo, cuando era pequeña, y me sorprendió que salió del cuarto donde estaba viendo la tele, se acerca y me dice, papá,
¿podemos hacer mañana pollo al curry? Yo dije, ¿de dónde escuchaste eso? ¿O no? Estaba viendo Caillou en Canal 11. Sí, exactamente. Qué maravilla. Pues sí, tenemos nuestro gran canal de 11 niños, donde además pueden aprender muchísimas cosas. De verdad es todo un mundo donde pueden descubrir y bueno, pues ahí está al alcance de todos. Está en la señal de 11.1 y 11.2. 11.2. Y de verdad, los invitamos para que inviten a sus hijos a ver 11 niños y ya verán la gran sorpresa que se van a llevar. ¿No es así, Azu? Así es. Y fíjate que tenemos un comentario que me gustó. A lo mejor esto de qué le pasa al cerebro de los niños, pues un neurólogo nos podría decir mejor. Pero María Esther Bonilla nos dice, los niños menores de 4 años no deben estar expuestos a las pantallas porque crea una adicción e impide que se desarrolle la corteza prefrontal del cerebro, encargada de la atención, la memoria, la voluntad y el autocontrol. O sea, hay motivos, pero a lo mejor los desconocemos científicamente, pero pues la recomendación sería pues no tantas horas, ¿no? Sí. O sea, no tanto tiempo. Así es. Y vamos, si les parece, con una entrevista que le realizamos a David Cuenca. Él es profesor e investigador de la UNAM y justamente él nos habla de cómo pueden los videojuegos contribuir al desarrollo de habilidades y conocimientos de las niñas y niños. Y bueno, él nos platica más acerca de los videojuegos y su punto de vista. Los videojuegos pueden contribuir al desarrollo de conocimientos y habilidades en niñas, niños y adolescentes, dado que para comenzar el juego es una condición ontológica de la especie humana. Es decir, jugar es necesario para toda nuestra especie. No es exclusivo a la especie humana, porque los tigres juegan, los gatitos, etcétera, juegan. Pero es muy importante que juguemos porque de esta manera entendemos cuál es nuestro lugar que ocupamos en la sociedad. Además, jugar para comenzar es una actividad liberadora que nos ayuda a desarrollar la creatividad y, por supuesto, a desarrollar muchas destrezas y elementos de nuestra imaginación muy importantes. Entonces, los videojuegos sí pueden contribuir no solamente a través de estos recursos, más que nunca hoy en día, además de desarrollar actividades motrices, aprender idiomas o agilizar la memoria, los videojuegos nos permiten hoy, los videojuegos serios sobre todo, aprender concretamente cosas. Los videojuegos serios son aquellos títulos de videojuegos que a través de sus dinámicas y de sus narrativas interactivas permiten la transmisión de conocimientos y desarrollar habilidades muy concretas. ¿Cómo pueden los papás escoger videojuegos adecuados para los menores, para las y los niños? Primero, tienen que elegir el videojuego adecuado para la edad de las habilidades y el desarrollo de las capacidades que precisan en los menores. Segundo, no deben de consumir copias apócrifas. Es muy importante que vayan a tiendas físicas o digitales oficiales, porque a veces no saben lo que el niño consume o lo que acaba de descargar. ¿Existirá un sesgo si es que los menores no se acercan a estas tecnologías digitales del videojuego y otras herramientas semejantes? Yo diría que sí. Quien no se está acercando hoy al mundo de los videojuegos se está perdiendo una parte importante de las industrias de la cultura. Si el menor quiere comprar un título, pues tiene que estar el papá presente, por supuesto. Y eso a veces no ocurre, eso es importante mencionarlo. Pero también estas clasificaciones deben ayudar a los padres a entender que los videojuegos tienen ciertos contenidos. Hay que pensar que el videojuego no es el responsable de los problemas de la sociedad en general. No es que solo no sean buenos ni malos y que rindan a los intereses de las personas. Los videojuegos son herramientas que nos sirven todos los días para entretenernos, divertirnos y muchas cosas más. Muchísimas gracias a David Cuenca, profesor e investigador de la UNAM, por esta entrevista. Y pues sí, sin lugar a dudas, el uso de la tecnología ha impactado el mundo de los juguetes. Pues sí, y lo que yo invitaría es juguémoslo. O sea, como papás, como mamás, jueguen esos videos con sus hijos, con sus hijas. El problema es que compran el juguete, se lo dan, el juego de video, lo dejan ahí todo el día y ni se enteran de lo que es y cómo haces. Pues siéntense, jueguen un rato, que les enseñen, que se diviertan, compartan con sus hijas, con sus hijos esos juegos que en verdad algunos de ellos son muy divertidos
creo que todos se enseñan, unos más, unos menos, pero se requieren muchas habilidades. Claro. Yo a algunos ya no los puedo jugar porque tengo que usar muchas palancas y nada más me voy corriendo por un pasillo y salgo. Pero hasta eso se divierten Claro. al ver mis torpezas en el juego, pero nos la pasamos un buen rato. Ay, no, pues sí, pero también estar bien informados de qué videojuegos Así es. son adecuados para la edad de los niños y Sí, niñas. eso iba a mencionar, ¿no? Creo que también hay tarea para los papás, para los tíos cuando compramos videojuegos para los sobrinos, porque efectivamente, ¿no? Tenemos que conocer que hay diferentes tipos de videojuegos que son de estrategia, que son de acción, que son de deportivos, que son de simuladores. Entonces, eso al niño le va a permitir o al adolescente desarrollar esas habilidades tecnológicas también, que ya después las va a poner en marcha, ¿no? Ayer, como ejemplo, lo podía compartir, mi sobrino juega mucho Legos, ¿no? Ajá. Y ayer estábamos armando un mueble para baño y él, ahí de momento yo bajé a comer y él se quedó armando, ¿no? O sea, ¿por qué tiene esa experiencia con el juego y lo lleva ahora a armar un mueble para casa, ¿no? Entonces es ese desarrollo que el niño le lleva. Pero regresando al videojuego, Muy bueno. también el videojuego le permite generar esa estrategia de planear, de estar pensando en cómo llegar a la meta, ¿no? Entonces por eso es muy importante como tarea, como papás, como tíos, investigar qué tipo de videojuegos. Si ya tomé la decisión de que Reyes o Santa Claus le lleve un videojuego, pues que sea uno ad hoc a la edad. Ahora, de repente, tal vez nosotros como papás o como tíos, ¿no? Que queremos regalar un videojuego, pero no sabemos. O sea, yo la verdad es que no estoy muy empapada en este tipo de tecnología ni de juegos. ¿Cómo le podemos hacer? Por ejemplo, ¿a quién nos podemos acercar para decirle, oye, cuál es el adecuado? ¿Cómo leer las instrucciones? Vamos, no sé, ¿cómo podemos saberlo? Pues por lo general los videojuegos ya traen su clasificación, o sea, para la edad que debe ser. Pero la verdad es que en las tiendas donde venden videojuegos, la mayoría de los chicos que están ahí se saben todos. Y saben de qué tratan todos. Entonces tú puedes llegar y decir, quiere tiene tanta edad, de qué trata, y ellos te pueden orientar, o sea, perfecto, ¿no? Entonces creo que solo es como este interés de ir y preguntar, porque la verdad es que sí, pues sí saben bastante de todos los videojuegos. Yo iría con el experto. Con los niños que están jugando, me acerco a ellos y les pregunto cuál es el juego de moda, qué tiene. Y nomás pondría un límite, cuidar mucho la violencia. Hay juegos de extrema violencia que es matar gente. Por ejemplo, eso hay que evitar porque hay un mensaje muy claro, muy directo en el juego, que es la ilegalidad, la cuestión es que no debería de promoverse, y entonces hacerlo. Y si llegara a sus manos, pues usarlo como un material didáctico y analizar y discutir con el niño lo que implica ese juego. Efectivamente. Sí, porque fíjate, se distorsiona incluso la realidad del niño. Sí, O sea, sí. mi sobrino, por ejemplo, jugaba mucho estos videojuegos súper sangrientos y yo quise como aportar con algún videojuego más tranquilo y me acuerdo que hasta me da risa porque mi sobrino en sus cumpleaños siempre les regalaba libros, ¿no? Y entonces él llegaba ahí con mi caja, ya sé qué es, un libro. Y entonces cuando le dije, te voy a dar un videojuego, es un videojuego, no es un libro, dice, ya sé qué es, de florecitas. Así como, o sea, identificaba que a mí pues no me gustaba la violencia, que siempre les acercaba libros, no aburridos, pero él decía, un libro, ¿no? Pero pues, trataba de que fueran como muy bien ilustrados, que tuvieran poco texto, que fueran interesantes. A mi sobrina le encanta, ¿no? Y tiene ahí su colección de libros. Pero a mi sobrino, de pronto, no sé, como ya había tenido este contacto con los videojuegos súper violentos, empecé a notar que le daba miedo irse a dormir. No se quería ir a dormir. No quería que le apagaran la luz y no quería cerrar los ojos. ¿Por qué? Pues porque en cuanto cerraba los ojos identificaba esa oscuridad del videojuego donde entraban de repente un montón de yo qué sé, a disparar, a no sé qué, y De bastante zombies. violentos, o sea, oscuros, mucha sangre. Entonces como que le empezamos a meter otro tipo de videojuegos, no sé quién le acercó los violentos, y sí, los empezó a jugar, pero no se los pudimos quitar del todo, ¿no? Ya después superó esta cosa de el miedo en la noche y todo, pero fue a raíz de los videojuegos.
Y es que, o sea, creo que el tema con la violencia, así como normalizamos llevarnos bien entre todos, también podemos normalizar golpear gente, ¿no? O sea, tal cual. Entonces también, pues, eso es lo que generan los niños. Ellos están creando su percepción del mundo. Entonces, si empiezan a tener este acercamiento, pues lo van normalizando. Y por supuesto, para él ya es normal jugar a esto, ¿no? A disparar, a robar, lo que sea, ¿no? Pero pues el mundo exterior no es así. Y entonces es cuando hay ese choque, ¿no? Porque ya hay una normalización que pues no. Y ahí hay que estar muy pendiente, por supuesto. Bueno, vamos a esta segunda parte de la entrevista que le realizamos a Laila Anguiano. Y bueno, pues ella justo nos habla y nos da algunas recomendaciones para elegir los juguetes adecuados para los niños y las niñas y de acuerdo a la edad. Y bueno, ella nos dice. Quiero explicarles que es una actividad lúdica a ustedes, papás, para que sepan qué podemos hacer. En edades muy tempranas, ya a partir de que, no sé, tienen 10 meses, ya gatean, vamos a contar desde que gateen en adelante, ya vamos a poder trabajar, por ejemplo, con cosas que tienen que ver con el aprendizaje de ciertas habilidades como meter, encajar, sacar. Esto es una actividad lúdica, esto es el juego, el que le va a dar una resolución a un problema al niño, que lo va a poder ejercitar, justo poner atención y en donde se puede quedar más tiempo para ejercer todo lo que es la concentración y obviamente que esta atención, que es la habilidad más importante del desarrollo, se siga estimulando. ¿Qué juguetes son importantes elegir? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hasta dónde podemos gastar? ¿Hasta dónde podemos hacer una lista Santa Claus que no sea realmente una que le quite más juguetes a otros niños o esas oportunidades para que todos tengamos, ¿no? Bueno, pensemos desde el inicio. Justo un bebé de los 0 a los 3 o un niño de los 0 a los 3 va a requerir de juguetes mucho más seguros. ¿Por qué? Porque obviamente se los pueden llevar a la boca. Entonces tenemos que tener piezas que sean del tamaño ideal para su mano, que no se puedan atragantar, que los puedan conocer a través de la boca. La etapa oral dura hasta los 2 años, entonces van a conocer todo pues chupándolo y luego agitándolo y moviéndolo y construyendo. Entonces sí es importante que tengamos juguetes que sean seguros. Como ya les decía, las pelotas, número 1. Yo pondría cubos como número 2. Los carritos, pues obviamente son parte de el básico de todos los juguetes, eso sí. Mira, los juegos familiares se van a dar justo en los momentos en donde todos puedan cooperar en estar en el mismo espacio, primero que nada. Cuando son pequeños, obviamente los adultos estamos muy cerca porque le estamos cuidando también a los niños. Entonces los niños pequeños, desde que nacen, gatean y caminan, son supervisados siempre por un adulto, entonces es más fácil jugar con ellos. ¿Por qué? Porque obviamente estamos ahí para cuidarlos y que puedan hacer que esta convivencia sea más divertida, pero aquí los adultos tienen que cooperar mucho en no querer educar mientras se juega. Cuando jugamos, nos divertimos, ponemos todo nuestro entusiasmo y una buena actitud y no querer corregir, no querer cambiarlos. Las interacciones de juego se van dando de manera natural y hay que respetar justo como el niño las va presentando y desarrollando sin querer moldearlos en ese momento. Habrá otros momentos para guiarlos y educarlos, pero cuando estamos jugando sí es necesario, papás y mamás, que se diviertan. Eso es lo más importante. Muchísimas gracias. Gracias a Laila Anguiano por esta entrevista. Y bueno, pues sí, la verdad es que sí nos hace reflexionar y pues sí, son excelentes las recomendaciones que nos da aquí en Diálogos en Confianza. Yo quisiera preguntarles cómo manejamos la presión de estas tendencias que existen, que de repente los niños, por ejemplo, cuando hacen su carta a los Reyes Magos, y de repente te piden cosas que no pueden tal vez muchas veces estar al alcance de nuestros Reyes Magos y que se complica la situación. Pero también tienes esa presión, además de las tendencias y de la publicidad que te invade tanto en redes sociales como en otros medios, la presión también de los niños, ¿no? Que de repente los ves con esa ilusión y con esas ganas de tener ese último juego que ya salió y que no está en nuestras posibilidades. ¿Cómo podemos manejar tal vez esa frustración que puede haber en los niños y motivarlos para que entiendan que no es el juego, que no es el juguete más bien, y que no es la tendencia lo que es lo realmente importante?
Bueno, yo me pongo a pensar un poco que a lo mejor la elección del juguete es como lo que genera el conflicto, ¿no? Pero algo que se puede trabajar como en todas las áreas de la vida para que al llegar a ese momento no haya como este problema, ¿no? Y a lo mejor ya así como de bote pronto, ¿no? Para la carta solucionar algo, pues quizá que escriban opciones, ¿no? O sea, sé que a lo mejor estas 3 son tus favoritas y son las que sí o sí quieres, pero pon otras 3 por si acaso, ¿no? Pues qué tal que se acaban, que los reyes no lo encuentran, no sé, pero pon otras 3, ya sé que esas te gustan, pero vamos a ver qué más. O sea, creo que podría ser una buena opción para hacerlo en el momento, ¿no? Así es. Bueno, regresando del corte, nos dan otras. Sí. Muchísimas gracias. Regresamos con más ya en la recta final de este programa de Diálogos en Confianza. Es importante que madres y padres conozcan los intereses y necesidades de sus hijas e hijos para elegir juguetes que los entusiasmen, desarrollen sus habilidades y conocimientos. El juego es una actividad fascinante que nos atrae a tanto a niños, niñas, pequeñas, grandes, medianos y adultos. Todo el mundo puede jugar a la edad que sea, o sea, incluso desde los 0 meses, ¿no? Hasta los 99 y más. Es una actividad primordial para el desarrollo integral desde los niños, ¿no? En las primeras edades, porque va a permitir pues que haya un desarrollo físico, psicológico, emocional. Entonces, por eso es muy importante fomentar el juego desde las primeras edades. El juego para ellos tendría que ver con estimularlos, ¿no? Tendría que ver con esta estimulación temprana y tendría que ver con las texturas, los sonidos. En la primera infancia, el niño comienza a descubrir el mundo a través de los objetos, a través de los juegos. Lo primordial es la interacción humana en el juego, ¿no? O sea, muchos de los juegos enseñan la forma de interactuar, seguimiento de reglas, ¿no? El manejo en equipo. Que los papás le den el tiempo y que sea de calidad. Claro. Porque que el juego, con todo esto que en la entrevista escuchábamos, al niño le va a permitir estimular su desarrollo integral. No tengo tiempo porque llego tarde, porque tenemos que llegar rápido a la escuela. Se pueden hacer juegos en el trayecto. Juegos sencillos, no requiere mucho tiempo, pero sí puede ser algo muy emocionante. Es la seguridad, la independencia y la autoestima. O sea, creo que son áreas que se favorecen muchísimo en el juego, porque el juego te va a dar muchas habilidades, ¿no? Herramientas sociales, pero también autónomas. Es que en la adolescencia ya a lo mejor se transita del juego juguete como tal, sí, a un juego deportivo. En que los adultos digan el tiempo que se está pasando una niña, un niño, un adolescente con la pantalla es el tiempo que no he platicado y conversado con él. El tiempo en pantalla, ¿no? El estar accediendo como a todo esto va a ir generando una adicción desde muy chicos y es mucho más difícil controlar qué es lo que están viendo, por qué lo están viendo, y la otra parte que yo daría es que puede generar sobreestimulación. Cuando sobreestimulamos, lo que generamos es cambiamos la capacidad atencional del niño. Continuamos con el programa. Bueno, les quiero comentar que el próximo martes, aquí en Martes de Familia, tenemos el tema Tiempo en Familia. Qué importante es pasar tiempo en familia con los hijos, qué habilidades se desarrollan de la personalidad, pues muchas cosas, e incluso también habilidades socioemocionales. Así es que vea el tema de la siguiente semana porque les va a dar muchísimas herramientas para poder estar en familia y sobre todo en estos días que van a estar seguramente en casa, por lo menos los días festivos. Bueno, pues les va a ayudar mucho. Y tenemos más comentarios, pero antes les quisiera mostrar esta cápsula que nos preparó Marisa Escribano con esta reflexión. Muy buenos días. Elegir los juguetes durante la época navideña puede ser una tarea emocionante y significativa. Aquí hay algunos consejos para ayudarte a elegir los juguetes apropiados. Considera la edad y la etapa de desarrollo del niño para que el juguete sea adecuado a sus habilidades y sus capacidades. Los juguetes deben ser seguros y desafiantes.
pero no demasiado complicados para su nivel de desarrollo. Conoce los intereses y pasatiempos del niño. ¿Les gusta construir, crear, explorar o jugar con personajes? Al elegir un juguete que se ajuste a sus preferencias, aumentarás las posibilidades de que lo disfruten. Considera los aspectos educativos de los juguetes. Pueden promover el aprendizaje de habilidades motoras, cognitivas o sociales. Los juguetes que estimulan la creatividad, la resolución de problemas y el pensamiento crítico son especialmente valiosos. Verifica que los juguetes cumplan con los estándares de seguridad y de calidad. Busca sellos de aprobación que garanticen que el juguete ha sido probado y que cumple con todos los requisitos de seguridad. No te olvides de los juguetes típicos mexicanos, como el trompo, la matraca, los juguetes de lata, las muñecas de trapo, los yoyos y muchos otros que forman parte de nuestra cultura y con los que muchos de nosotros crecimos jugando con ellos. Al final de cuentas, recuerda que lo importante es el juego y la creatividad de los niños. La fantasía al jugar los ayuda no solo a divertirse, sino a aprender muchas habilidades. Les ayuda a liberar el estrés, estimula la curiosidad, les permite explorar el mundo que los rodea y contribuye también a su bienestar emocional y mental. A través de los juegos, los niños aprenden a ser empáticos, a compartir, a cooperar, a ceder y a resolver problemas. Por todo esto, es importante dejar que nuestros hijos jueguen todos los días y no verlo como algo sin importancia o como si fuera una pérdida de tiempo. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a Marisa Escribano por esta reflexión. Les quiero compartir más llamadas que nos han realizado. Juan Francisco Meso nos dice: yo tengo a mis bisnietos, ya son adolescentes y les enseño los juegos de antes, como la oca, las damas chinas, y ellos me enseñan a jugar los videojuegos. Justo era lo que decíamos, que ahora hay una combinación generacional, ¿no? Los hijos, y bueno, en caso ya suyo, los bisnietos le están enseñando. Tenemos otra llamada de Mari, nos dice: no importa con lo que se juegue, hasta con ropa usada pueden vestirse como se les dé la gana y disfrazarse. Pueden cantar, bailar, hacer muchas cosas. Hay que querer divertirse e incluso inventar juegos nuevos. Mis hijos y mis sobrinos se acuerdan de cómo jugábamos cuando ellos eran chicos. Era muy divertido. Felicidades por este programa. Muchas gracias. Tenemos otra llamada. Aquí nos dice Verónica Sánchez: hoy en día los niños nacen prácticamente con el celular y no se les tiene un control de ello, pero ¿qué tenemos que hacer cuando un niño no quiere comer solo por estar prestando su atención al celular? Ellos dejan de hacer actividades muy importantes por la relación que tienen con estos aparatos. ¿Qué hacer cuando ya solamente le ponen atención al celular? Pues bueno, es que es esta parte que hablamos de la adicción, ¿no? O sea, se genera una adicción muy, pues, grande al final de cuentas. ¿Y qué pasa con la adicción? Cada vez necesito más y más y más, y entonces se vuelve únicamente, pues, a lo que voy, ¿no? A lo que me importa. Pues es empezar a limitar poco a poco, ¿no? Si todo el tiempo le hemos dado la libertad de usarlo, todas las horas, todo el tiempo, quitárselo de pronto, pues no va a funcionar. ¿Por qué? Porque es un cambio totalmente abrupto. Pero si voy disminuyendo poco a poco la cantidad de tiempo que le voy dando, puedo llegar a este punto en donde a lo mejor ahora sí el niño puede estar un día entero sin celular, ¿no? Claro. Pero lo ideal es prevenir, o sea, no llegar a este punto en donde ya tengo yo que estar en a lo mejor uso un timer y pues suenan los 20 minutos, me lo das, ¿no? Y si no me lo das, pues bueno, vamos a ver qué consecuencia puede haber o de qué forma, pero pues hay que tratar de evitar llegar a esta situación, ¿no? Sí, yo agregaría que la estrategia tendría que ser, efectivamente, si lo vemos como una adicción, las adicciones son multifactoriales y no hay solamente una manera en cuál se logró esa adicción, sino es toda una relación familiar, toda una manera de cómo nos llevamos con nuestros hijos, si hay atención o no, si hay reglas no para el juego, sino para todo en lo cotidiano, y si le pongo atención en los momentos que él necesita que le pongan atención. Entonces, si voy revisando eso y me cuestiono yo como adulto, voy generando un ambiente distinto.
para que vaya disminuyendo su adicción y ofreciéndoles otras opciones también divertidas, entretenidas y de mucha comunicación y amor que se tiene que dar a las niñas y niños. Efectivamente. Mira, tenemos un comentario referente a seguridad, nos dice Angie R. en YouTube. Es muy importante en los videojuegos leer las políticas de privacidad, revisar los datos que se recopilan y los permisos de las aplicaciones con las que se juega, ya que unos piden tener incluso acceso a cámaras cuando es totalmente innecesario. Pues sí, ¿verdad? Sí, que puede ser Cuestiones de peligroso seguridad. para los niños también, por supuesto. Y aquí más comentarios. Nos dice Cecilia Ramírez, he visto cómo los últimos días en diferentes escenarios las familias juntas en la mesa, en el parque, en la calle, en todos lados, pero todos con un celular en la mano sin mirarse a los ojos y ya no hay vínculo entre ellos. Pues hay de todos los casos, efectivamente se pueden ver este tipo de situaciones en la calle. Lo ideal es que en cada una de las familias intentemos que esto no pase, ¿no? Reflexionar, eso es muy importante, ¿no? Porque de repente ya normalizamos absolutamente el que todos estemos en los celulares y de repente sí es bueno ponernos a pensar si nos estamos excediendo. Sí, exacto. Aquí tenemos otro comentario, Everest Estrella. Recuerdo que uno de los momentos más felices de mi infancia era cuando mi mamá jugaba conmigo Mario Party. No sé cuál es. Y dice, es muy divertido jugar con mi papá Mario Kart. Supongo que es de juegos diversos y vas como concurso. Ok. Estás en un concurso y pasas pruebas. Ok, nos dice Angélica Hernández, los hijos replican lo que hacen los papás y yo creo que ahora todos nos entretenemos con las redes sociales, los tiempos han cambiado. ¿Cuáles serían juguetes propicios para todas las edades? Es una pregunta. El que los haga divertir y jugar. Sí. Yo diría el juego que nos permite estar jugando en familia, en parejas, y nos divierte a todos, ese es el mejor juguete. Claro. Y yo creo que los juegos de mesa son maravillosos. O sea, creo que es como lo que más propicia la integración familiar. Bueno, hablabas del deporte, o sea, creo que también está muy padre, pero bueno, entiendo que igual, dependiendo de las edades, a veces hay limitaciones, ¿no? Entonces, de repente, no, pues ya no puedo correr tanto, o ya me lastimo, ¿no? Entonces, el juego de mesa creo que también puede ser una gran opción. Además, creo que ahora que vienen estas fechas donde se reúne toda la familia, ¿no? Creo que es un muy buen pretexto para integrarnos, para estar todos reunidos a través de un juego de mesa. De repente, no sé si les ha pasado en su familia que está el lado de, pues sí, de los adultos que están con su plática y está el lado de los adolescentes y está el lado de los niños y entonces como que al principio todos estamos juntos, pero después todo se va ahí como dividiendo y ya de repente también dicen, ya la plática de los tíos, ¿no? Ya la misma de siempre. Y este es un pretexto muy bueno para tal vez ponernos a analizar qué tipo de juego podríamos tener en la mesa y reunirnos todos y estar todos, pues obviamente riendo, porque también eso es maravilloso. Algo que también pasa mucho ahorita es en los intercambios, ¿no? Que justo cuando es el intercambio es cuando todos nos estamos riendo, cuando todos estamos ahí súper atentos, pero ya de repente, pum, cada quien se relega y esto es muy importante, la integración y tal vez poder decir, oigan, ¿y qué les parece si nada más nos tomamos las fotos y dejamos los celulares y nos ponemos a jugar y empezamos a convivir todos, ¿no? Creo que podría ser un muy buen Fíjate que una Navidad a un primo se le ocurrió hacer un concurso de canto y baile. Y entonces él solito se armó las reglas y la participación cómo iba a ser. Al principio era individual entre puros primos, ¿no? Y que el jurado iban a ser los papás, los tíos, ¿no? El que más aplausos recibiera, pero que fuera a criterio de que de verdad fuera bueno el canto o el baile. Y luego dijo, ahora somos por familia. Ahora vamos a pasar a cantar y bailar por familia y pues van a calificar las familias que estén sentadas. La verdad es que al principio todos pusimos cara de, ¿cómo crees? Pero lo hicimos, nos la pasamos súper divertidos, nos reímos muchísimo y se fue muchísimo tiempo en ello y la verdad es que descubrimos talentos y descubrimos cosas que no sabíamos de las otras personas, de nuestra familia, ¿no? Unos en lo que se estaba el espectáculo de una familia,
se fueron como a caracterizar con lo que encontraron en la cocina, con lo que había ahí. Entonces fue muy, muy, muy divertido. Ah, bueno, pues ahí está la importancia de que el juego pues una a nuestras familias. Exactamente. Miren, tenemos aquí otra pregunta. Rodrigo López, ¿qué les pueden recomendar a los progenitores que dicen que mis hijos tengan los juguetes que yo no tuve? Ay, sí pasa mucho, ¿verdad? Sí, es un discurso que continuamente escuchamos, ¿no? Frases, pero pues también ahí es como ese análisis, esa reflexión que tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué tanto le estoy dando? Y realmente, pues tiene que ir una con otra, ¿no? A lo mejor vas bien en la escuela, efectivamente, te mereces, ¿no? Pero si solo es por esa carencia que yo tuve, pues creo que pues no es válido el argumento. Claro. Es que yo diría que desde dónde estamos viendo las necesidades de un niño, ¿no? Porque como adultos las necesidades materiales se vuelven muy importantes, porque pues tenemos que trabajar, ¿no? Tenemos que comer, tenemos que vestir, lo que sea, entonces lo material sí torna como un punto muy, muy, muy importante y tiene que ser así, ¿no? Pero ¿desde dónde veo yo entonces que las necesidades de mi hijo o hija también van por ese lado? Claro. ¿No? Cuando pues son totalmente diferentes. Y ver que el juguete es solamente un instrumento para el juego, un medio para jugar. Cuando el juguete se convierte en un objeto que lo convierte todo, que va mi cariño, mi amor, mi forma de entretener y alejarme, pues entonces se convierte en algo muy enajenante el juguete. Y ya no funciona para jugar. Pierde su propósito. Aquí tenemos un comentario muy bonito, miren, es Abril, dice, tengo 21 años y aún me gustan los juguetes y las muñecas y a mi mamá le parece innecesario regalarme uno. Yo creo que es algo que tenemos que tener para los 99 años que decías, tener juguetes, inclusive ya hay juguetes para adultos, muy divertidos y que también se puede regalar. Sí, exactamente. Tenemos aquí otro comentario de Espacios con Sentido. Muy buen programa, muchas gracias. Y ellos dicen, el propósito del juego y la interacción con los padres es la clave. Y le mandan un saludo al maestro René. Y tenemos acá otro comentario. Justamente tiene que ver con la economía. Ya se había platicado un poquito, pero nos preguntan qué hacer cuando la economía no alcanza. Ok. Bueno, pues si no alcanza, no alcanza. Y yo creo que no hay que hacer ese extra esfuerzo para hacerlo, porque a veces el juguete que es muy caro es el que más se produce en los comerciales y es lo que te está vendiendo para consumir. Y entonces estás respondiendo al mercado, no a la necesidad de una niña o niño. Entonces no se angustien, pasará. Y pónganse a jugar. Claro. Creo que eso se le olvidará más rápido. O sea, creo que los juguetes no deben compensar nada. Exacto. Y muchas veces los adultos lo ven como una forma de compensación hacia el niño. Entonces, sí hay que reflexionar mucho por qué tenemos que dar a lo mejor o endeudarnos con la tarjeta o sacar un crédito o pedir prestado, lo que sea, para compensar eso y dar esa cantidad, a lo mejor a veces grandes juguetes o un juguete muy caro, ¿no? O sea, tiene que ver más con otras cosas, el regalar o las fechas o el momento, ¿no? O sea, justo hablamos de estos concursos y todo. Claro. ¿Desde dónde significa? Y acuérdense de la cuesta de enero. No, porque de repente sí, o sea, en esta época tal vez a muchos tienen la fortuna de que les llega el aguinaldo y entonces, ¿no? Y empiezas como de, bueno, total, ya luego vemos cómo le hacemos, ya luego vemos cómo, algo tiene que salir, de alguna forma voy a salir y de verdad hay que pensar también porque es en beneficio también de nuestros hijos, claro, tener una estabilidad. Ahora, la importancia también de que un niño esté consciente de que no siempre va a tener lo que piden. ¿Cuál es la diferencia entre un niño como que siempre le das todo y un niño que sí está consciente y hacerlos conscientes de que no todos los años los Reyes Magos van a tener la posibilidad de llenar toda esa cartita que se les manda? O sea, ¿de qué forma los niños también se benefician en tener como esa frustración que al final se convierte en algo positivo para ellos, ¿no? Pues creas un tirano, ¿no? Sí. Porque todo lo que pide le das, y no hay un límite, pues va a crecer y va a seguir pidiendo y pidiendo y pidiendo y generas mucha
dependencia con eso Y no es cuando sano. ya no se puede, ahí las consecuencias. Sí, hablaba de no compensa, Dayana, pero tampoco sustituye, ¿no? Entonces, no quiere decir que entre más des, quiere decir que más amor o más aceptación como papá o como mamá vas a tener, o como tíos, ¿no? Hablamos de como tíos. Entonces, yo creo que sí hay una diferencia en los niños porque también aprenden a tomar conciencia de su realidad, ¿no? Que no siempre se puede todo y que lo que se tiene, pues a lo mejor tu papá, tu mamá, tus tíos te lo están dando con el amor que te tienen. Con el amor, que eso es lo realmente importante. Llegamos al final ya prácticamente de este programa. Dayana, me gustaría que nos dieras alguna reflexión. ¿Con qué terminarías? ¿Con qué cerrarías este tema? Bueno, yo diría que uno, en la elección de juguetes, ¿no? Que es el tema central, primero hay que revisar la seguridad, ¿no? Ver que justo lo que mencionabas de la cajita, que sea de la edad, que no tenga elementos que puedan dañar a nuestros niños, ¿no? La otra, que sea muy pensado para qué quiero el juguete y si yo voy a jugar con ellos. Porque de nada sirve que le dé un juego que va a ser para muchísimos niños o para muchas personas si va a jugar él solo, ¿no? Y la tercera es, pues no hay que olvidar que fuimos niños en algún momento y que también esa ilusión, esas emociones, esos momentos, los podemos transmitir a los niños de forma, pues, muy libre, ¿no? O sea, no tenemos por qué tener este prejuicio de que yo ya no soy niño, entonces yo ya no entro en este punto. Claro. El juego sigue siendo para todos, ¿no? Efectivamente. ¿Cuál sería su conclusión? El juguete es un medio para jugar. Entonces, utilicen juguetes que les dé una diversidad de juegos, no solamente un juego limitado, ¿no? Si regalan una muñeca de una marca muy conocida, pues háganlo, pero también provean de material para que hagan vestidos, para que hagan escenarios, para que también se trasladen a otras historias. Entonces, la diversidad en el juego yo creo que es importante. Y una última, el juguete es muy importante, pero no es lo indispensable para jugar. Efectivamente. Entonces... Gracias, maestro. Muchísimas gracias. ¿Con qué nos quedamos? Pues ya sea juego tradicional o videojuego, pues que sea el tiempo de calidad el que le dediquemos a los hijos, a los sobrinos, y creo que ese es el mejor regalo que se puede dar en esta temporada, el tiempo de calidad. Efectivamente. Muchísimas gracias. Gracias, Rubén, por estar aquí. Gracias también a ustedes por acompañarnos. Yo estoy segura que va a ser de mucha utilidad y nos hizo reflexionar muchísimo este programa. Gracias. Gracias también a Azucena. ¿Nos despedimos con comentarios? Sí, nos despedimos. Justo tenemos un comentario muy bonito también. Blanca Estela dice, me sorprendí al ver que gente extranjera les fascinan los juguetes mexicanos. Sí. Aún sucede independientemente de cuál sea la artesanía. Pues efectivamente, para todos los que están preguntando si se puede sugerir algún tema, claro que sí, todas las sugerencias que acaban de hacernos llegar las vamos a pasar al equipo de investigación para que lo tengan pendiente para el próximo año. Mientras tanto, este programa se queda guardado y grabado para que lo puedan consultar las veces que quieran, Leti. Así es, al igual que los datos de nuestros especialistas, también estarán en redes sociales por si se quieren comunicar directamente con ellos o con ella. Por supuesto, van a tener ahí todos sus datos. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos. Lo invitamos a que continúe con nosotros en la programación del 11. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.